Amados lectores, amadas lectoras, este es un hecho real. Lo vivió María Morín y su esposo, y recopilado por Emmy Newmark, Jack Canfield y Mark Victor. Y narra así. Cuando era pequeña, me enseñaron que cada uno tiene un ángel de la guarda asignado desde el momento en que nace. Incluso creía que si me daba vuelta con la suficiente rapidez, alcanzaría a ver el mío. Por supuesto, eso nunca sucedió. A través de los años, conservé mi fe, pero finalmente dejé de creer en la existencia de un ser alado e invisible que revoloteaba cerca de mí para protegerme y concederme todos mis deseos. El cliché ángel en mi hombro se convirtió precisamente en eso, una expresión anticuada propia de los himnos y los sueños infantiles. Crecí, me casé y tuve un hijo. Aunque bendecida de muchas maneras, mi vida era una constante lucha financiera que tocó fondo hace 3 años. Mi esposo perdió su empleo después de 35 años. Habíamos logrado comprar nuestra primera casa apenas un año antes. Y aunque la hipoteca era baja, consumió con rapidez la pequeña liquidación que recibió como retribución por todos esos años de arduo trabajo. Los empleos eran inexistentes en la zona rural donde vivíamos. Usábamos al máximo nuestras tarjetas de crédito, pero en pocos meses solo tratando de sobrevivir. Nuestro panorama era desolador. Nos obligaba a enfrentar la dura realidad de nuestra situación. Tendríamos que vender la casa y alquilar un departamento pequeño. No teníamos ninguna diferencia a nuestro favor entre el valor de la casa y el monto de la hipoteca, por lo que no nos quedaría nada de la venta para pagar otras deudas. Era inevitable que nos declararíamos en quiebra y comenzamos a planear de acuerdo a esto. Tenemos que preparar la casa para venderla, manifestó con tristeza mi marido. Limpiaremos la chimenea, arreglar las tuberías y pintaremos. También tendremos que presentar nuestra declaración de impuestos sobre la renta para que podamos declarar esa deuda junto con el resto, añadió él, al tiempo que se frotaba los ojos, cansados y enrojecidos. Yo asentí en silencio y me levanté para ir por los papeles. Habíamos llenado los formularios de impuestos hacía varios meses, pero nunca los presentamos. Debido al monto de la liquidación que se había dado a mi esposo, sabíamos que debíamos miles de pesos en impuestos. Ahora habría que pagar también los intereses y multas por declaración fuera de tiempo. Me entregué los voluminosos formularios de todas nuestras cuentas y llamé al fontanero para que fuera al día siguiente. No olvides que todavía tenemos el abrigo que dejó aquí el año pasado, me recordó mi esposo. Fui por él y lo arrojé sobre el respaldo de la silla. Al tocar la silla, un papelito arrugado cayó del bolsillo. Me agaché para recogerlo y vi que era un billete viejo de 500 pesos. ¡Caramba! Es muy antiguo, comentó mi esposo. Pero sigue teniendo valor, señalé con amargura. Tenía las manos temblorosas por la tentación de quedármelo. Era una cantidad pequeña, pero para mí era toda una fortuna. Miré a mi esposo y vi el mismo pensamiento en sus ojos tristes. Seguramente el propietario nunca recordaría que estaba ahí. Y si se acordaba, bueno, ¿qué pruebas tenía? Guardamos silencio un largo rato. Como siempre pensamos lo mismo, llegamos a la misma conclusión. Volví a guardar el dinero en el abrigo. Reanudamos nuestra conversación sobre lo que necesitábamos hacer, mirando con nostalgia el abrigo cada cierto tiempo, pero el dinero siguió ahí. Al día siguiente, mi esposo fue a ver un contador fiscal para revisar nuestra declaración. Esperé al fontanero. Me daba vergüenza pagarle con billetes pequeños y cambio, pero junté el dinero y lo dejé sobre la mesa. El hombre llegó, hizo su trabajo, recogió su dinero y me agradeció profusamente por haber guardado su abrigo tanto tiempo. Lo siento, quise venir varias veces a recogerlo, pero nunca tuve tiempo, dijo él. Me despedí de él con una sonrisa forzada. Una vez que se marchó, fui a hacer café. Sería aguado, puesto que tuve que raspar el fondo de la lata para recoger los últimos granos. Busqué la leche que habíamos estado tomando con mucha moderación, con la esperanza de que durara hasta que recibiéramos un pequeño cheque que esperábamos. Había sido demasiado tacaña. La leche se agrió y los grumos cayeron ruidosamente en el café. Era el colmo.
Furibunda, lancé la taza a través de la cocina hasta el comedor, donde se estrelló contra un espejo. El café, diluido, escurrió como riachuelos en la pared y formó un charco entre los fragmentos de vidrio en el piso. ¿Por qué?, le grité a Dios. ¿Por qué sentía que me había abandonado? Somos buenas personas, dije. Somos honrados, trabajamos mucho y este es nuestro premio. Vociferé. Sé que estás ocupado, sé que no somos importantes para ti, pero ¿no podrías enviar por lo menos a uno de esos ángeles en los que quieres que crea para que nos ayude un poco? No pido una fortuna, solo quiero conservar lo poco que tenemos, grité, bañada en lágrimas. Respiré estremecida y traté de serenarme. Tomé un recogedor también, un trapo, y me agaché a recoger los vidrios rotos. Mientras lo hacía, sentí un toque suave y reconfortante en el hombro. Sorprendida, di media vuelta y vi una imagen reflejada en un pequeño trozo de espejo. Era el rostro de una hermosa mujer rodeado de una luz brillante. Tenía los ojos más azules que jamás había visto y me sonreía de manera tranquilizadora, como si dijera, todo va a estar bien. Un momento después, la imagen desapareció y los fragmentos de vidrio salpicados de café ocuparon su lugar. Me senté llena de una cálida sensación de paz. Todavía estaba sentada sobre los talones sin salir de mi asombro cuando sonó el teléfono. Me levanté con torpeza y tomé el auricular. «Hola», murmuré. «Cariño, ¿estás sentada? Tienes que sentarte». Era mi marido. Su voz revelaba emoción. «¿Qué pasa?» «No pasa nada», dijo él. «Todo está bien. Cometí un error en el cálculo de los impuestos. Vamos a recuperar el dinero y un montón de dinero». Procedió a explicar su error. Su parloteo no tenía sentido para mí. Lo único que yo quería saber era a cuánto ascendería nuestro reembolso. Cuando me dijo la cantidad, me quedé boquiabierta. Era más que suficiente para pagar todas nuestras deudas y aún nos quedaría algo de dinero para comprar alimentos y leña para el invierno. Me quedé estupefacta. Acababa de colgar el teléfono cuando sonó otra vez. Era el fontanero. Respondió a mi saludo alegre con otro muy efusivo de su parte. «Solo llamé para agradecerle su honradez», comentó. «Encontré algo en el bolsillo del abrigo que pensé que había perdido para siempre. Un billete de 500 pesos que mi madre me dio cuando hace 40 años, el día de mi confirmación. Nunca lo gasté porque fue lo último que me dio antes de morir una semana después». «Vaya, me alegro de que lo haya encontrado», respondí, sintiéndome culpable al recordar esos horribles momentos en que estuve tentada a robarlo para satisfacer mis necesidades. «Que los ángeles la protejan siempre, señora», me dijo en voz alta. Sonreí con los ojos llenos de lágrimas. «Siempre lo hacen», susurré y colgué el teléfono. Amados lectores, amadas lectoras, el gran libro dice así: «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será concedido».